Hola, buenas noches. Bueno, gracias por venir, gracias por estar acá presentes. Probablemente no sé qué parte del título les atrajo, si se entiende algo de lo que vamos a hablar o no. No soy músico, pero la idea de ahora es tratar de meter lo que tiene que ver algunos conceptos de la música, la frecuencia del sonido y llevarlo a lo que tiene que ver con el impacto que tiene el ser humano, ¿sí? La frecuencia del ser humano, cómo nosotros podemos crear realidad y estamos creando realidad todo el tiempo a partir de cómo vibramos. Les traje dos experimentos para mostrarles hoy de algo que estuvieron probablemente haciendo todo el día. ¿Cuántos de acá son músicos? Una banda, buenísimo. Entonces, si no les gusta bastante la música, en definitiva, entonces básicamente hoy estuvimos atravesados, les voy a mostrar algo pequeño, por esto, ¿no? A ver si estamos ahí. ¿Está prendido? Ok. Vamos a darle un poco más de... Básicamente todo el día estuvimos atravesados por esto. Lo pueden ver desde ahí, se ve más o menos. Ok, esto es una frecuencia. Durante todo el día estuvimos atravesados por distintos tipos de frecuencia. Y distintos tipos de frecuencia van a generar distintos escenarios, distintas experiencias, distintas vibraciones, por así decirlo. Mi idea, como ustedes ya saben cómo funciona esto, cómo se propaga una onda, que la música que hacen está todo el tiempo generando frecuencias y demás, mi idea es pasar de este mundo, que tiene que ver cómo se propagan las ondas, a un mundo un poco más de la forma, por así decirlo. Es decir, que quiero mostrar cómo una onda toma forma en el mundo material, en el mundo de las formas, ¿sí? Es decir, que podemos ver la música, no solamente lo que estamos escuchando, sino que podemos ver la música en dos o tres dimensiones, por así decirlo. Entonces voy a hacer un cambio bien breve. Voy a quitar esto de acá. Y voy a colocar esto. Acá lo que tengo es algo bien básico, por si a alguien le interesa poder construir esto o hacerlo, comprarlo, es una máquina de frecuencias, ¿sí? Que lo que hace es podemos elegir entre kilohercios y hercios, ¿sí? Entonces mandamos una frecuencia a esta máquina. Esta máquina que está acá es bien simple. ¿Vieron las bocinas que están detrás de los parlantes? ¿Sí? Cuando abren un parlante, sacan el cono del parlante, ven que hay una bocina que está todo el tiempo pulsando. Obviamente que el sonido, como nosotros lo conocemos, en realidad es vibración. Simplemente estamos traduciéndolo de alguna forma. En lugar de traducirlo, el sonido, justamente la vibración en sonido, lo que vamos a hacer es traducirlo en forma. Entonces, voy a prender esto. Vamos a iniciar unos 30 hercios. Y lo que voy a hacer es empezar a tirar un poco de sal. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Toda la vibración, en lugar de convertirla en sonido, la convierto en vibración en una placa de metal. ¿Se entiende por el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí? Después les explico un poco bien de cómo funciona. Lo que voy a hacer es empezar a incrementar la cantidad de hercios. ¿Sí? Realmente lo que podemos analizar en el sonido es que apenas empezamos a trabajar con el sonido, siempre viene un primer punto y después del punto el sonido se divide en dos. Van a ver que hay un patrón en la naturaleza. Nosotros cuando nos crean como seres humanos, venimos del óvulo espermatozoide y hacemos el 1, del 1 vamos al 2, del 2 al 4 y lo mismo sucede en la música. Entonces, del primer patrón vienen las paralelas, ¿sí? Prometo que voy a explicar de qué se trata eso, pero primero es interesante ver el sonido hecho forma. Y voy a ir subiendo, un poco menos. Vamos al círculo. Pueden ir notando algo. Fíjense que la geometría va girando, ¿sí? Lo que parece una paralela al principio en este lugar, después va a ir girando. Es decir, que cuando se va moviendo la escala del sonido se va moviendo por octavas, eso lo saben. Pero las octavas son ascendentes y a medida que las octavas suben,
se va a ir complejizando la imagen. Voy a subir un poco más. Se congeló. Paciencia, va a aparecer, les prometo. Hay que buscar la frecuencia adecuada. Y estamos un poco inclinados. Voy a llegar más arriba. Más fácil, ¿no? Juro que no hice magia, solamente subí y me fui a kilohercios para no estar yendo tan despacio. Básicamente lo que hice acá es, voy a bajar un poco la intensidad, es aumentar a 2.84 kilohercios, ¿sí? Entonces le mandé esa frecuencia vibratoria a la placa y lo que hace es lo siguiente, genera una frecuencia y esa frecuencia lo que hace es ordenar todos los elementos que están dentro de esa frecuencia y los desparrama siempre de una forma geométrica, ¿sí? Entonces, esta es una forma que parece un dominó y van a ver que, por ejemplo, voy a ir a otras. No importa dónde tire la sal, automáticamente, dependiendo cómo caiga la sal, va a ir formando la geometría. Vamos a buscar una forma más. Esto es lo que les contaba al principio. A medida que más alto va a ir en los hercios, más complejo se vuelve el patrón, ¿sí? Voy a apagar esto y les voy a contar un poco de qué se trata. Si quieres podemos pasar a la... Entonces, para resumir básicamente, primero quería mostrarles para después poder explicarle de qué se trataba esto. Vamos a salir de pantalla. Es básicamente tratar de explicar lo que Tesla decía, que si queremos entender cómo se construye lo que nosotros consideramos realidad u universo, tenemos que empezar a tratar de entender cómo funciona la frecuencia y la vibración. Lo que le mostré ahí es que hay un aparato que emite una frecuencia. Dependiendo de la frecuencia que ese aparato empiece a emitir, en el mundo de la realidad, en el mundo de las formas, voy a tener una forma u otra, ¿sí? Entonces, si cambia la frecuencia, cambia automáticamente la realidad. Algo que parece alejado en nosotros es que nosotros pensamos que somos distintos a eso, pero lo que quiero probarles un poco es que nosotros también emitimos frecuencia de forma constante y que si nosotros logramos cambiar la frecuencia que tenemos adentro, automáticamente cambia el exterior, ¿sí? La única diferencia entre un elemento de la creación y otro es la velocidad en que ese elemento se mueve. Por ejemplo, agua, hielo y nube. Es exactamente lo mismo. La única diferencia entre uno y otro es que están agitados en distintas formas, ¿sí? Y el ser humano tiene distintos rangos a los que puede acceder. O puede vibrar bajo o puede vibrar alto, ¿sí? Más o menos me siguen hasta ahí. Suena muy loco lo que estoy diciendo, muy volado, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es que vibra en una frecuencia o vibra en otra? Suena como muy hippie a veces, muy naive, pero voy a tratar de llevarlo a un lado más concreto. Entonces, ¿qué vibra? ¿Qué piensan, de qué forma piensan ustedes que se construye su vibración, su frecuencia personal? ¿Cómo creen que ustedes pueden alcanzar una frecuencia u otra como seres humanos? Al azar. ¿Alguno que me tire? Sí. Pensamientos. Entonces, dependiendo del tipo de pensamiento que tengo, voy a estar afectando la vibración que tengo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué más?
La emoción, depende del pensamiento que tengo, dependiendo de la emoción que tengo, es cómo voy a empezar a transformar. Me encanta, viene como checklist perfecto. ¿Qué más? Movimiento. ¿Qué más? El tono de la voz. Tono de la voz, obviamente, depende un tono o el otro tono, la velocidad, la lentitud, lo que esté hablando, las palabras que elijo usar, las emociones que tengo, la comida que consumo, el corazón. Bueno, está comprobado la frecuencia que emite el corazón, que llega hasta 2 kilómetros, por ejemplo. Hay un instituto en California que lo que ya tiene son máquinas para medir cuáles son las frecuencias en las que va impactando el corazón. Entonces, yo pensé más que nada en la charla de hoy decir, bueno, hay mucha gente que es música, en la sala, y lo que hace todo el tiempo es componer frecuencias, ¿sí? Y obviamente tienen en su poder algo que puede ser totalmente transformador en la sociedad, que es llenar a la sociedad de ciertas frecuencias. Y no es algo inocente elegir, introducir en la sociedad una frecuencia, un mensaje que otro. ¿Por qué? Y les voy a mostrar un ejemplo. ¿Tenemos sonido ahí? Subway exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. ¿Les gustó? ¿Alguna vez vieron este video? ¿Saben algo de esto? ¿Alguna vez más o menos? Básicamente, hay un científico japonés que se murió hace 2 años, se llamaba Masaru Emoto, y dijo, yo quiero poder llevar y comprobar científicamente que nosotros podemos transformar la realidad interna y externa. Entonces, lo que se le ocurrió es decir, ¿por qué si todo el agua se compone de H2O, cuando yo le voy a sacar una foto a una molécula, a una gota de agua, mejor dicho, tiene una forma distinta? Entonces, al buscar esa pregunta, lo que empezó a hacer como experimento es a tomar botellas de agua destilada, porque iban a tener una forma igual entre todas las gotas de agua. Y la diferencia es que a una botella le colocaba un cartel que decía, te odio, ¿sí? E insultaba a esa botella durante toda la noche, y a otra botella le decía, te amo, y le agradecía a esa botella y decía, te amo durante toda la noche. Cuando al otro día lo que hacía era congelar una gota para poder sacarle una foto, lo que descubría es que el mismo punto de partida, pero con un pensamiento y una emoción dirigido hacia el agua, cambiaba la forma y la estructura molecular del agua. Entonces, es la primera vez que pudimos, o que pudo, ¿no? pero que empezamos a tener pruebas científicas que el pensamiento y la emoción empiezan a transformar la estructura de la realidad, ¿sí? Entonces,
Lo pueden hacer en sus casas. Una forma muy sencilla de hacer esto en sus casas es hierven un poco de arroz, dividen el arroz en dos tachitos, llenan de agua ese arroz y a uno a la mañana le dicen todas las cosas buenas que le van a pasar durante el día, todas las cosas que quieren que sucede. Y cuando llegan a la noche, que capaz llegan medios pasados por el día, un poco estresados y demás, se pueden descargar con ese tacho de arroz y pueden dejar todo ahí. Y se van a dar cuenta cómo se duplica o triplica la velocidad en que se pudre el arroz al cual estoy insultando todas las noches. Hagan la prueba, no me crean, generalmente esto demora unos 21 días, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando hablamos del ejemplo de que emociones es algo importante que va a crear la realidad, una de las cosas que más moviliza la música son las emociones. Entonces también la pregunta es, bueno, ¿cuán responsables somos a la hora de elegir nuestra música para ver qué emoción queremos despertar? Porque la emoción va a ser clave para crear la realidad interna. Y les voy a poner un ejemplo. Para que yo pueda ver la realidad de una manera, empiezo a relacionarme con la realidad y empiezo a hacer conexiones neuronales y empiezo a hacer sinapsis neuronales, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, cada vez que escucho un tema nuevo, cada vez que escucho o creo una música nueva, o me siento con la guitarra o con el piano, creo algo nuevo, empiezo a hacer nuevas sinapsis, ¿sí? Entonces, antes de contarles cómo se hace la sinapsis, quiero que vean un video de una sinapsis ocurriendo en vivo e en directo, ¿sí? Miren al centro de la pantalla. Y eso es un pensamiento nuevo. Eso es cuando se sientan a bajar una nueva melodía, se sientan a crear algo distinto, algo nuevo, empiezan a aprender un idioma, cuando hacen algo distinto, ¿sí? No es más inteligente el ser humano que más neuronas tiene, sino el que mayor nivel de interconexión neuronal hace entre sí. Esto es increíble, ¿sí? Es como que se dan la mano y se hola, mucho gusto, son dos neuronas, esto lo hacemos todo el tiempo. Y hay algo importante. Para que yo pueda unir esas dos neuronas, necesito anteriormente haber generado una emoción. Y aquí siempre hay una relación entre pensamiento y emoción. A veces que nosotros pensamos que solamente podemos ser mentales o solamente podemos ser emocionales. La verdad es que una está atada a la otra. Y un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen que ir a cazar y entonces lo primero que hace la mente, lo primero que hace el pensamiento es ir al futuro. Y va a decir, bueno, cuando yo vaya a cazar, una de las probabilidades que me puede pasar es que un oso me coma. Cuando la mente va al futuro y empieza a pensar en la probabilidad de lo que le puede pasar, el 80% de los pensamientos conscientes que tenemos como seres humanos son negativos, ¿sí? Es decir, que vemos el escenario más catastrófico todo el tiempo. Así funcionamos, está medido. Entonces, generalmente el pensamiento que nosotros vamos a tener y vamos a empezar a movilizar es negativo. Y ahora se van a dar cuenta por qué. En el momento en que esta mujer que iba a cazar dice, tengo que ir a buscar comida porque es mi necesidad, empieza a generar una imagen que dice, me va a comer un oso. En el momento que tiene esa imagen de que me va a comer un oso, se despierta una emoción que siempre está en el presente. Y la emoción va a ser el miedo, ¿sí? Cuando el miedo se despierte, biológicamente en el cuerpo lo que va a suceder es que se van a activar las glándulas adrenales. Cuando se activen las glándulas adrenales, voy a empezar a disparar cortisol y cortisona por todo el cuerpo. Entonces, mi cuerpo va a estar lleno de esos químicos. Y ahora viene lo interesante. En el momento que ustedes estén creando algo nuevo, en el momento que ustedes estén atravesando una nueva experiencia o quieran embarcarse a hacer un proyecto, quiero sacar mi disco y sea exitoso, quiero crear un nuevo tema, quiero traer una nueva melodía, lo que sea, voy a necesitar hacer una conexión neuronal nueva. Pero para hacer la conexión neuronal nueva, necesito químicos. ¿Y qué químicos van a ser los que van a estar disponibles al momento de crear la conexión? Los que se crearon por la mente que está todo el tiempo yendo al futuro y creyendo que le va a ir mal. La mayoría me va a decir, pero yo ya no salgo más a cazar, pero hacemos un cambio muy leve, ¿sí? De nuevo, gana uno y empiezo a imaginar el escenario. Gana otro, empiezo a imaginar el escenario. Y ahora, se van a dar cuenta que las emociones que les genera esto son siempre en el presente. Entonces, algo importante para empezar a tener en cuenta es que como la mente siempre viaja al futuro, lo que va a tender a hacer la mente siempre es a pintarles el peor futuro posible, ¿sí? ¿Por qué les va a pintar el peor escenario posible? Porque como nuestro cerebro tiene muy poca evolución, mientras me imagino el peor escenario posible, más me preparo para poder sobrevivir ese escenario. Porque si yo me preparé con miedo, cuando iba a salir a buscar la comida, mis músculos iban a estar más tensos, iban a tener más sangre, iba a tener más posibilidad de reaccionar,
¿sí? Entonces toda la biología se prepara para vivir más tiempo. El punto es que lo que hacemos todo el tiempo es viajar al futuro y pensar todos los escenarios negativos y construirlos. Entonces, por más que no pasen en el futuro, yo ya programé todo mi cuerpo, programé mis pensamientos y programé mi biología para ese escenario, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, cuando están creando algo, una nueva música, nueva canción, el proyecto que quieran, que van a futuros, cuántos pensamientos aparece de cuán imposible es que les vaya bien versus cuántos pensamientos aparecen de cuánto posible es que les vaya bien? ¿Sí? Es como para que no me tengan que creer a mí. Es como nosotros solemos hacer. Ahora, así se genera una profecía autocumplida, ¿sí? Les pongo un ejemplo que no tenga que ver con la música, por ejemplo. Si yo repito constantemente cuando renuncio a mi trabajo para poder dedicarme, por ejemplo, a hacer la música, siento que me voy a morir de hambre, ¿no? Y entonces empiezo a hacer la imagen al futuro, me voy a morir de hambre, me va a ir muy mal. Entonces, por lo menos acá gano algo a fin de mes, pero amo hacer eso y quiero hacer eso, entonces viene el pensamiento, me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre. Entonces la imagen que hago todo el tiempo es de que literal me voy a morir de hambre. Entonces, lo que empieza a pasar es que tu estómago, por ejemplo, literal, se va a empezar a achicar. Porque le vas a decir que no va a haber comida en el futuro porque no vas a tener cómo adquirirla, ¿sí? Literal, tenemos esa capacidad de armarnos y desarmarnos todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Si en la realidad yo no me estoy muriendo de hambre y estoy teniendo la misma cantidad de comida día a día, lo que termina pasando es que empiezo a generar un estrés y un conflicto dentro de mi organismo que se preparó para recibir menos comida. Entonces de repente voy a estar con una gastritis, acidez, voy a ir al médico y el médico me dice, tenés que hacer una semana de dieta y no podés comer, ¿sí? Entonces todo el tiempo generamos esa profecía autocumplida, yendo al futuro, generando pensamientos, movilizando emociones y moviendo químicos. ¿Se entiende básicamente cómo es ese loop constante en el que estamos? Y capaz decían, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que mostramos al principio? Cada pensamiento, cada imagen que movilizamos, cada emoción que movilizamos, va a ser el rango de frecuencia en el que nosotros estamos moviéndonos. Y vamos más adelante. Y nosotros, como sociedad entera, empezamos a compartir algo que se llama frecuencia, ¿sí? Generalmente en la música va a haber un concepto que se llama, por ejemplo, armonía, ¿sí? Armonía equivalente en la sociedad tiene que ver con que los seres con una frecuencia igual se unen, ¿sí? Se atraen entre sí y empiezan a crear un sistema. Es decir, algunos granitos se cayeron y otros se quedaron y crearon una forma. Y así se construyen las sociedades, de la frecuencia y la vibración que cada uno tiene. Ahora, hay algo muy importante y bien interesante que para mí tiene, que es al menos el granito de arena que me interesa aportar en esto, es que cada cambio de conciencia que un ser humano produzca es una influencia en el todo. Y la mayoría de las veces nosotros pensamos que ese cambio, cuando vemos al país y decís Argentina no va a cambiar nunca más, esto va a ser siempre igual, siempre van a robar y la música y la cultura siempre van a estar para atrás, si opto por contribuir a ese pensamiento, me vuelvo parte de la masa que resuena en ese pensamiento. Pero si lentamente voy transformando esos pensamientos y lo voy cambiando la frecuencia. Y les voy a poner un ejemplo. En Japón está este grupo de monos, ¿sí? Que aprendió a lavar batatas, ¿sí? ¿Vieron cuando las batatas tienen como una especie, empiezan a largar como una especie de líquidos? ¿Sí? Entonces estos monos aprendió, una mamá mona, a lavar las batatas. Y empezó a lavarlas. Y el mono al lado las empezó a imitar. Y después toda la comunidad de monos aprendieron a lavar batatas. Lo sorprendente no fue eso, porque pueden ir evolucionando, sino que en una isla, enfrente, donde no estaban conectados, los monos empezaron automáticamente a lavar batatas. Entonces la pregunta que se hacían los científicos es cómo, sin estar conectados, aprendieron algo. Tiene que haber alguna comunicación que tiene que ser fuera de la comunicación física. Entonces dijeron, bueno, tiene que ver algo con la masa, vamos a experimentar si tiene que ver con la masa frecuencial. Hicieron un experimento y fueron a Australia y juntaron un grupo de personas y le mostraron un rompecabezas. Genial. Frecuencia. Y le mostraron un rompecabezas donde se escondían 60 rostros, ¿sí? Pero la mayoría podía ver solamente entre 15 y 20 rostros, ¿sí? Mostraban un rompecabezas, una pantalla, hacían un grupo de personas y le preguntaban, ¿cuántos rostros ven? Más o menos entre 15 y 20. Llevaron ese rompecabezas, llevaron esa pintura y la mostraron en televisión nacional, ¿sí? En Inglaterra. Y la mostraron durante una semana. ¿Qué mostraron? ¿Dónde estaban las 65 caras?
volvieron a Australia, volvieron a hacer el experimento y automáticamente cualquier grupo que tomaban veía aproximadamente 25 a 30 caras. ¿Sí? Es decir, que lo que descubrían con lo que llaman el experimento del número 100 y con los seres humanos es que cuando el nivel de conciencia llega a un nivel frecuencial, automáticamente la sociedad aprende ese comportamiento, sea consciente o no de ese comportamiento. Existe algo que Carl Jung, demostró que se llama inconsciente colectivo. Y lo que él decía es que nosotros estamos conectados a un inconsciente colectivo y que cada acto del ser humano lo que hacía era impregnar sus pensamientos y emociones en este inconsciente colectivo. Y mientras más alta sea la frecuencia de ese ser humano, mayor posibilidad tenía de impacto en esa conciencia. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo quiero transformar la sociedad, no es que nosotros tenemos que ser miles de millones. Generalmente la creencia nuestra es que somos la minoría y somos muy pocos. Y como somos muy pocos, esto nunca va a cambiar. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de masa crítica frecuencial. Entonces, mientras más seres humanos estén conectados con otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones, entonces van a empezar a ayudar a los otros sin siquiera necesidad de estar conectados físicamente entre sí. Y para mí algo más importante, esto hace que no necesariamente tengamos que pensar igual. La persona que ve en el oso a Macri o la persona que ve en el oso a Cristina, da igual, porque no va a ser a través de dogma y no va a ser a través de creencia, sino que va a ser a través de frecuencia. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Suena muy loco esto? Entonces, sí, más o menos. Entonces, básicamente, como el resumen para mostrarles esto, es todo lo que nosotros somos emite una frecuencia, ¿sí? Y si yo realmente quiero o me doy cuenta que quiero transformar mi realidad o cambiar mi realidad o afectar la realidad de otros, o algo tan simple como yo quiero que mi álbum, mi disco, mi tema llegue a un montón de personas. Ok, para que llegue un montón de personas, yo tengo que vibrar más alto, yo tengo que tener la capacidad de atraer mayor cantidad de gente, ¿sí? El magnetismo de un ser humano es directamente proporcional al nivel de frecuencia que tiene. Por eso también cuando veo cualquiera de los dos presidentes, sea cual sea que esté ahí, digo, bueno, tienen que vibrar cualquiera de los dos muy alto para representar un pueblo entero y dejar que todo el pueblo entero se proyecte sobre ellos, ¿sí? Es una labor bastante interesante, si nos quitamos toda la emoción que nos puede llegar a producir. Entonces, les voy a mostrar un video que me parece muy interesante de ley de resonancia forzada. Esto que les estoy diciendo de cómo nosotros podemos ayudar a otros, dice básicamente así: un elemento de mayor vibración siempre va a elevar a elementos de menor vibración, ¿sí? Es una mecánica, es una frecuencia. Es decir, que si yo logro elevar mi frecuencia a través de cambiar mis pensamientos, la comida con la que me alimento, los sonidos que reproduzco, la música que escucho, lo que creo, las palabras que digo, demás, voy a elevar esa frecuencia y voy a poder afectar a más personas. Y les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un poquito. ¿Capaz no tiene música en el PPT? ¿Tiene? Bueno, tiene música, imagínensela, hablando de frecuencia. Fíjate si en el PPT estaba muteado. Bueno. Sin música no es tan divertido. Sí, cada uno le pone en su cabeza la música que quiere.
un ser humano que mantiene haciendo lo que tiene que hacer, no es que tengo que ir a buscar a otros para hacer lo que tengo que hacer y eventualmente genero atracción. Cuando empiezo a generar la masa necesaria, automáticamente todos van corriendo atrás de eso, ¿sí? Es como cuando nace un género musical. Al principio es difícil, una vez que entró en la conciencia de todos. Y automáticamente ahora todo es reggaetón y todo es trap, ¿sí? Ya está, entró en la conciencia. Y a mí me pasa algo muy interesante y me doy cuenta, es por más que yo no escuche ni trap ni reggaetón, no porque no me guste ni nada por el estilo, porque no lo sé, no lo conozco, sé los temas, sé las letras de los temas. Entonces, esto es lo que empieza a pasar, ¿sí? Ahora, qué interesante, un poquito más, sería poder empezar a elegir conscientemente qué virus quiero meter adentro del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si puedo empezar a analizar un poco más sobre las frecuencias, decidir si puedo colocar una música en lugar de 440 Hz en 432 Hz, por ejemplo. A ver qué empiezo a generar distinto en el cuerpo del ser humano, por ejemplo. ¿No? Hay experimentos de cómo los 432 Hz están más en simpatía o en armonía con el organismo del ser humano. Ahora, es un arma de doble filo, porque si yo estoy creando una canción que dice me dejaste, el amor es lo peor que hay, y soy el más infiel o cornudo de la historia y demás, eso va a representar una imagen. Y cuando una persona está escuchando una canción, el cerebro no escucha una canción, lo que hace es reproducir una imagen tras otra. Si el cerebro empieza a reproducir una imagen tras otra, lo que genera es la emoción que está relacionada a esa imagen que ve, y empieza a crear de nuevo el patrón de pensamiento, imagen, emoción. Entonces, también yo llamo la responsabilidad de qué elegimos poner dentro de las letras, con qué frecuencias decidimos construir nuestras canciones. No tiene que ser toda música clásica, obviamente. Puede haber infinidad de géneros. Y también importante es con qué emoción voy a crear esa melodía, con qué emoción voy a crear esa música, con qué intención que está atrás, porque todo lo que va a estar detrás de eso va a estar impregnado. Entonces, lo que voy a traer eventualmente de eso que estoy creando es aquello que decidí poner en esa canción, en esa melodía, en esa frecuencia, ¿sí? Elegí esta imagen por lo siguiente. El límite de la realidad que uno puede crear, o hasta dónde puede llegar mi música, o hasta dónde puedo atraer, hasta dónde me puedo expandir, siempre va a ser directamente proporcional al nivel frecuencial o vibratorio que yo pueda tener como ser humano. Que también lo podemos ver como relativo al nivel de conciencia que tenemos. Yo creo que esto en realidad lo que tiene por detrás es que lo que nos invita continuamente es empezar a trabajar un poco la conciencia. Porque mientras más trabaje la conciencia, más consciente soy de los pensamientos y las emociones que tengo, que reproduzco de forma automática y que después me encuentro preso a una realidad sin saber que yo mismo la creé, ¿sí? Entonces, algunas tareas que pueden ser para mí interesantes para el hogar, por ejemplo, es algo que parece muy simple, pero que tiene un impacto tremendo para nuestra vida, es elegir el primer pensamiento que voy a tener antes de apoyar el pie apenas me despierto, antes de bajar a la cama, antes de arrancar mi día, elegir conscientemente el primer pensamiento con el que voy a empezar a construir el día. O, por ejemplo, cuando estás por subir tu tema o presentar el tema a alguien, empezar a registrar con qué emoción lo estás entregando, con qué pensamiento, con qué imagen, desde qué lugar lo estás haciendo. Si lo subo a Spotify y estoy diciendo, uy, bueno, no sé, esto no creo tanto en esto que va a salir y demás, créanme que eso está ahí y va a estar pulsando en ese lugar, ¿sí? Entonces hay que empezar a movilizar otro tipo de energía y frecuencia. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna? Sí. Creo que tenemos un micrófono, ¿no? Perdón. Ahí va, ahí te llega. Yo me estoy quedando ciego con esto. Cancelado. Hola. Tengo una pregunta. Vos dijiste que uno se podía despertar a la mañana y pensar un pensamiento, pero a veces ese pensamiento puede cambiar a lo largo del día. Sí. Entonces, cambia la frecuencia. Es así, nosotros, para que se den una idea, tenemos entre 40.000 y 60.000 pensamientos por día. ¿Sí? 40.000 a 60.000 pensamientos es la cantidad de pensamientos que pasan. El 80% de esos pensamientos son pensamientos en automáticos. Ni siquiera sabemos que los tenemos. Es como entraron y dijeron, bueno, el piso tiene una alfombra roja, hay una silla, pero nunca tuvieron conciencia que los tuvieron. Después tenemos un 20% de pensamientos que son conscientes.
el 18% de los pensamientos con conciencia que tenemos en el día son negativos y el 2% que tenemos son positivos. Imagínense que eso es lo que decimos que la realidad es, ¿sí? La forma en que pienso y siento es lo que digo que la realidad es. Entonces, obviamente que tu pensamiento, imagínate, entre 40.000 y 60.000 van a variar un montón de veces por día. Ahora, si yo empiezo a trabajar con conciencia de qué tipo de pensamientos tengo, lo que puedo empezar a hacer es un trabajo bien interesante que es energético. No energético a nivel, toqué cualquier cosa, a nivel místico, sino energético a nivel la energía que movilizamos en el cuerpo. Si están yendo a un lugar, por ejemplo, y empiezan con el pensamiento, estoy llegando tarde, no voy a encontrar lugar para estacionar, hoy la gente que me voy a encontrar, que embole y demás, la mente ¿qué hizo? El pensamiento se fue al futuro, empezó a generar que embole, no voy a tener lugar, voy a llegar tarde, y empezaste a prepararte para todo ese evento. Si empezás a trabajar con la conciencia de los pensamientos, lo que puedes hacer es tomar ese pensamiento y decir cancelado. Esta es una técnica de neurociencia bien básica, que decís cancelado, y lo que haces es ese pensamiento que emitiste de forma consciente, cancelarlo, interrumpir hacia dónde iba a ir. ¿Qué es lo que interrumpís? Para hacer una conexión neuronal vimos que había químicos, ¿sí? Ahora, mientras más veces piense en algo, mientras más veces lo convierta en hábitos y más veces siento una emoción sobre ese lugar, mayor cantidad de químicos voy a hacer correr por ese canal neuronal. Cuando corrió tantas veces un pensamiento, cuando corrió tantas veces una emoción, pasa a ser un pensamiento automático, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tenemos el de la inflación en automático. Sí, es como, ya, está automatizado en nosotros. Entonces tenemos que generar a un patrón de conducta distinto. Entonces, cuando detectamos que tenemos un pensamiento negativo que se está yendo para un lugar, decimos cancelado, es decir, que soy consciente del pensamiento que estoy disparando y tengo que reemplazarlo. Si no reemplazo el pensamiento, es decir, si estoy diciendo no voy a encontrar lugar, tengo que decir llego y encuentro el lugar, ¿sí? ¿Por qué? Lo que hago es, aquella energía que se iba a depositar en un lugar, que iba a hacer incrementar, que iba a llevar más químicos, que iba a alimentar más en un lugar, la quito y la llevo a un lugar nuevo y distinto. Y la única forma de cambiar, la única forma de hacer una realidad distinta, es haciendo actos distintos, haciendo cambios. Yo no puedo esperar que el exterior cambie para yo cambiar, porque voy a estar siempre dependiendo del exterior, ¿sí? Entonces, si bien el pensamiento puede ir cambiando a lo largo del día, yo lo que puedo ir haciendo es teniendo conciencia de esos pensamientos y pasarlos a lugares que son constructivos para mí, que me llevan a crear una realidad que es. Si yo me despierto todos los días y digo, ¿qué mierda ir al trabajo? ¿Sí? Entonces digo, uy, tengo que ir al trabajo de nuevo, la oficina es una mierda, no quiero ir. Ya moví todas unas emociones sumamente densas, moví imágenes, moví pensamientos, y en el momento que entro a la oficina, yo ya veo que es toda una mierda. Y no importa si mi jefe ese día estaba un poco mejor, no importa si ese día iba a estar, ya está. Yo tengo un filtro que me hace ver todo igual. Entonces, si quiero que cambie la realidad, entonces empiezo a cambiar yo primero la emoción, el pensamiento y la imagen que genero sobre ese lugar, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Algo que digan, no creo en eso para nada, tengo otra opinión, no existe la verdad absoluta, es solamente un intercambio. Por ahí. La pregunta sería, ¿qué simetría tendría esto con el famoso fenómeno de ley de atracción? Porque esto es más lo científico, eso va quizá por otro lado, pero esto es como comprobado científicamente, pero en algo se tocan esto. Para mí, en todo se tocan. Uy, toqué esto de nuevo. Lo voy a dejar acá si no toco más nada yo. Te dejo el mic. Para mí, en todo se tocan. Generalmente, lo que sucede cuando se habla de la ley de atracción es que uno tiene que pensar muy fuerte para que algo ocurra y demás. Para mí, hay una gran diferencia. Uno no tiene que atraer cosas, sino uno tiene que elevar su frecuencia para estar al nivel de las cosas. Y es distinto, porque si no muchas veces lo que se aprende cuando se ve la ley de la atracción, el secreto o esas cosas es que yo tengo que imaginarme un montón, pensar un montón para que eso llegue a mi vida. Pero si yo no estoy preparado para que eso llegue a mi vida, si yo no me trabajo internamente, nunca voy a ser capaz de recibir eso en mi vida. Sí, si yo estoy todo el tiempo diciendo imposible que me escuche gente, imposible que mi disco llegue, imposible que me den ese trabajo, entonces lo que estoy repitiéndome todo el tiempo es que eso no es para mí. Entonces quizás voy a ir a una entrevista donde me van a dar la posibilidad para hacer eso, o voy a ir a hablar con un manager y yo voy a estar tan programado internamente para cagarla que mi inconsciente me va a traicionar y me va a hacer decir todas las palabras necesarias para que no quede,
y entonces voy a decir, nadie me quiere, no voy a poder triunfar y demás, ¿sí? Al menos desde el aspecto psicológico, por así decirlo. Yo creo en ese aspecto más metafísico, y diría que hay una cosa más interesante para investigar todavía. No son los pensamientos los que crean la realidad, sino las creencias. Y para que vos puedas tener una creencia de la realidad, hay 4 componentes que son claves. Uno es el pensamiento, otros son las imágenes, otro es la emoción y otro es la certeza. Y voy a poner un ejemplo de la ley de la atracción y eso, ¿no? En la ley de la atracción tradicional te va a decir, bueno, si pensarías muy fuerte y te imaginaras mucho en ganar la lotería, podrías atraerlo. Pero para mí no funciona porque falta algo. Puedo pensar mucho en que gano la lotería, ¿sí? Cierro los ojos y me imagino, si tengo pensamiento, imagen, me imagino en qué gastaría el dinero, en el barco, el viaje, lo que sea. El pensamiento y la imagen. Voy al tercer lugar y le junto la emoción. Es la felicidad que me generaría poder tener eso. Ahora, cuando vamos al cuarto lugar, yo necesito tener algo que se llama certeza. Es decir, que si cierro los ojos y lo más probable que diga es, no hay chance que salga ganador entre 4 millones de personas. Entonces, vos podés pensar mucho en algo, podés emocionarte mucho por algo y poder tener un montón de imágenes de todo lo que vas a hacer. Pero cuando cerrás los ojos decís, esto no es posible que ocurra, entonces no es una creencia. En realidad es una creencia, que vas a jugar a la lotería para que otro gane. Y eso es lo mágico. ¿Quién gana? Aquel que tiene certeza absoluta de que eso es para esa persona. Si queremos creer más en lo místico, yo elijo creer en eso, de que nosotros tenemos capacidad a través de nuestras creencias atraer o repeler situaciones, ¿sí? Se los dejo para que si lo sienten o no lo sienten, más allá de los experimentos científicos y estos, ¿sí? ¿Una pregunta más? Por ahí. Ustedes me dicen la hora, yo estoy hablando así sin parar y ustedes me avisan. Gracias por las preguntas. Hola. Vos hablaste de las emociones negativas con una canción, por ejemplo, con la letra que puede tirar para abajo, y la conciencia que teníamos que tener nosotros como músicos, o los que somos músicos, para con ello. Ahí yo evidentemente no entendí una parte, pero ¿cómo tendría, o sea, expresar una emoción es algo natural, digamos, o sea, tendría que elegir la frecuencia para expresar esa emoción y que no empate con la del humano, cuestión de que no se genere una relación entre esas dos cosas, o cómo sería la movida. A ver si entendí. A ver, sí, la emoción es una reacción natural frente a un evento, ¿sí? Pero si yo empiezo a tener más conciencia del tipo de emociones que se despiertan, entonces puedo hacer que esa emoción se transforme en otra emoción. A ver, llevámoslo por niveles. Si vivo en una emoción muy reactiva y cada persona que me dice algo contrario a lo que pienso me genera violencia, entonces termino a las piñas con esa persona, causa-efecto, probablemente termine lastimado, ¿sí? Si logro elevar mi frecuencia de violencia a ira, ¿no? Enojo, entonces en lugar de pelearme con esa persona, discuto. Si logro transformar esa emoción a otra frecuencia que sea de diálogo, entonces lo que va a ver es que depende de la emoción que voy a ejecutar, por causa y efecto va a ser los resultados que tenga en mi vida. Entonces, las emociones son básicas para construir cualquier relación o cualquier realidad. En lo que tiene que ver con el mundo de las canciones, yo no estoy diciendo no podemos crear más canciones que, no sé, te angustien. Porque conectarse con el dolor, conectarse con la angustia, con el duelo, es parte del proceso emocional. No es que eso hay que quitarlo de la vida, ¿sí? Ahora, si yo lo único que escucho es ese estilo musical, entonces voy a generar una única programación. Como si continuamente, quitémoslo de la música, si continuamente me visto de negro todos los días, lo que estoy haciendo es usar una frecuencia de color negra, donde todos los días repito una frecuencia. El negro es luz, o sea, es ausencia de luz, pero en realidad es todos los colores, es moviéndose una frecuencia determinada, ¿sí? Si me pongo rojo en el cuerpo, estoy haciendo que estoy incorporando una frecuencia distinta, ¿sí? Se mueve la luz en otra velocidad, en otra temperatura. Me pongo azul, estoy consumiendo otra frecuencia. Fíjense que cuando están de mal humor, es muy complejo ponerte un color muy llamativo. Cuando estás muy triste, es complejo ponerte ese color. Justamente es la desarmonía. Si tengo una frecuencia baja de tristeza, ¿quién sale como un papagayo vestido a la calle? Entonces, ahí empezamos a entender que hay una compatibilidad entre los colores, el estado emocional, entre las letras, lo que escucho, las imágenes, lo que veo.
Y entonces lo bueno es que sabiendo que eso existe, yo puedo usar esta ley de resonancia forzada para mi favor. Entonces, si por ejemplo quiero romper el ciclo de estar siempre depresivo, quiero romper el ciclo de estar siempre negativo, ¿qué tal, por ejemplo, si empiezo cambiando la vestimenta? Porque voy a estar sumando frecuencias que antes no eran parte de mi sistema. Y por lo menos voy a estar empezando a romper el ciclo que siempre me mantiene en esa frecuencia. Por ejemplo, ¿sí? Todo lo que nosotros consumimos del exterior representa alimento vibracional, por así decirlo. No es lo mismo comerse un churrasco que una lechuga. Yo no estoy haciendo juicio de valor si hay que ser vegano, si hay que ser... No, no es lo mismo. No es lo mismo a nivel vibracional. No es lo mismo un escrimo heavy metal a música clásica. No es lo mismo un deporte que otro. Todo tiene una vibración distinta. Entonces, dependiendo de la vibración que quiera construir a mi vida, es lo que voy a empezar a decidir atraer. Lo que no puedo esperar es que, manteniendo el mismo nivel de frecuencia y manteniendo el mismo comportamiento, yo encuentre cambios o mi vida vaya a cambiar o pueda traer algo distinto. Eso me parece como imposible. Sí. Gracias por la pregunta. ¿Qué tal? Hola. Bueno. Cuando hablas de vibrar más bajo, vibrar más alto, ¿tiene alguna relación con lo más bajo, lo más alto de la frecuencia? Sí, buena pregunta, gracias. Cuando yo empiezo, al menos estas son inferencias de haberme puesto a analizar y a trabajar con esto. Cuando yo empiezo en las frecuencias más bajas en la máquina, siempre aparecen geometrías muy simples. Por ejemplo, un círculo, o después una cruz, o un círculo y un cuadrado, ¿sí? Estoy en frecuencias bajas, aparecen pocas formas. Supongamos eso, llevémoslo a la forma de ver la vida. O veo todo como un círculo, o veo todo como un cuadrado, o veo todo como un triángulo. Cuando yo empiezo a elevar la frecuencia, es decir, que empiezo a subir en octavas, que para mí es el equivalente a cómo la conciencia va evolucionando, la forma, la geometría se complejiza. Y por ejemplo acá, en lugar de haber un círculo, hay 18 círculos, ¿sí? Es decir, que tengo más patrones, más caminos para elegir cuando mi frecuencia se eleva. Y cuando lo llevo más arriba, después conviven círculos, cuadrados, triángulos, y después se complejiza mucho más todavía. Entonces para mí esto quiere decir que si yo elevo mi frecuencia, si antes creía en un solo tipo de realidad, ahora puedo ver esta realidad, puedo ver esta otra realidad, puedo ver esta otra, y elegir en cuál me meto, porque tengo más conciencia. Es como decir, solamente estudié un estilo musical. Me puedo volver muy experto en ese estilo musical, pero voy a estar totalmente limitado a aquel estilo musical. Ahora, si estudié este estilo y le sumé este, y le sumé este, y le sumé este, quizás puedo crear un nuevo estilo, quizás puedo ir y venir y tomar lo mejor de cada uno. Yo creo que eso es básicamente lo que hace la ampliación de conciencia. No tiene que ver con ser más evolucionado, menos evolucionado, ser más que otro ser humano. No, es ver las cosas de otro punto de vista distinto. Y hay otra cosa que yo descubrí que me parece muy linda. Que fíjense que siempre hay un patrón en la naturaleza. Siempre hay algo que se llama fractal, geometría sagrada, hay como un montón de cosas más para investigar. Pero, por ejemplo, si viéramos la última imagen que nos quedó, era igual a la piel de una serpiente, por ejemplo. Entonces, para que todas las serpientes tengan siempre el mismo patrón de piel, implica que todas vibran en la misma frecuencia. Y que para los humanos que tengan 2 brazos y 2 piernas es que vibran en la misma frecuencia. Cada elemento vibra en una frecuencia distinta. Para que acá, por ejemplo, se puede ver hasta una caparazón de una tortuga. Entonces, podemos inferir que la tortuga, para crear ese caparazón, tiene que vibrar en esa frecuencia. Y esta es la relación más importante. Siempre hay una relación trina de sonido, luz y forma. Y en todo lo que hacemos está el sonido, la luz y la forma. Fíjense que es tan fuerte que todos nosotros tenemos nombre. Y un concepto más quizás para cerrar, que me parece interesante. ¿También tengo 2 minutos más? ¿O ya estamos? Ok. Si vamos a analizar vibracionalmente nuestro cuerpo, somos átomos que se mueven a cientos de kilómetros por segundo, ¿sí? Hay una razón que no puede explicar la ciencia, que es ¿por qué no nos disolvemos? ¿Por qué si yo estoy caminando y soy un montón de átomos que están girando a una alta velocidad, no me disuelvo? Yo creo que justamente una de las razones de tener nombre es que la vibración del nombre, llamarse Nicolás Appelt, no es lo mismo que llamarte Roberto, llamarte Rosario, llamarte Juana. La vibración es la que ordena las células como ordenamos ahí los átomos o los pedazos de sal en una placa, ¿sí? Y la frecuencia se mantiene ordenada en base a todos los que nosotros vamos construyendo y haciendo. ¿Conocen a alguien sin nombre?
¿sí? Es como que cuando uno lo nombran, el ser vuelve a llamarse a sí mismo, por así decirlo. Creo que eso es todo ahí. ¿Alguna pregunta más que haya surgido? Otra cosa más, solamente. La diferencia, por ejemplo, entre el escenario y yo, que yo podría jurar que estoy parado arriba del escenario, la única diferencia es que yo me muevo más rápido que el escenario. Por eso no me fundo con el escenario. Pero también son átomos girando a alta velocidad, ¿sí? Se dan cuenta que en realidad todo lo que está creado en la realidad, una diferencia entre una cosa y otra, es simplemente la velocidad en que se mueven entre un elemento y otro. Entonces, si yo cambio la velocidad, cambio la frecuencia, cambia automáticamente la realidad, ¿sí? Básicamente, era mi intención de lo que quería contarles, y que si se llevan la pregunta de, bueno, decido creerle o no decido creerle, pero decido lanzarme a investigar un poco más de cómo puedo cambiar mi frecuencia, porque automáticamente va a cambiar la realidad. Y eso es la realidad en el plano de la salud, en el plano de la economía, en el plano hasta dónde van a llegar sus proyectos, en el plano de la expansión, en el plano de la conciencia, de la pareja. Todo está directamente relacionado al nivel de frecuencia que nosotros habitamos, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Por acá, 2 preguntas. Mientras Mayra me deje y no me rete. A mí me gustan más las preguntas que hacer un monólogo porque no sirve tanto. Hola. Bueno. Escuchando más o menos y entendiendo lo que vas diciendo, no mucho, pero digo, si todos vibráramos en la misma frecuencia alta, podemos decir que estaríamos en una sociedad casi perfecta. Sí. No sé si perfecta, a nivel científico, digo, ¿cómo sería eso? A ver, no lo creo. ¿De qué punto de vista? Por si no se escuchó, si todos vibráramos alta, ¿qué pasaría? Seríamos como una sociedad perfecta, ¿no? Es como, no porque, al menos mi punto de vista, para que se entienda dónde lo construyo, yo hablo de algo que se llama 7 leyes universales, ¿sí? Hablo algo de cómo se construye la realidad y se construye en 7 partes. La ley número 3 es la ley de vibración, porque es mucho más extenso. Pero siempre existe la dualidad. Es decir, que pasa algo muy curioso, que cuando muchos seres mueven una energía, para que esa energía pueda ser movilizada, necesitas el mismo equivalente del otro lado. Entonces hay una trampa, ¿sí? Hay una trampa que es, imagínense lo siguiente. Vos querés iluminar algo con luz, necesitas tener oscuridad del otro lado. Entonces, por más luz que quieras tener, para poder proyectar más luz, necesitas mayor cantidad de oscuridad. Entonces, en el mundo dual, quizás es muy filosófica la respuesta, pero en el mundo dual en el que vivimos, mientras más quiere iluminar algo, al mismo tiempo voy a crear del otro lado el contrario, ¿sí? Es más, generalmente pasa esto que a mí me parece muy hermoso. Y hacen experimentos y siempre los cuentan por la mitad a veces. Por ejemplo, cuando se juntaron a meditar para Nueva York para que baje el crimen. Entonces todo un día se pusieron a meditar miles de personas. ¿Por qué? Porque querían probar que funcionaba la ley de resonancia forzada. Esto de juntar frecuencia. Midieron indicadores y efectivamente el crimen bajó notablemente. Creo que había bajado como un 25%, que era demasiado, ¿sí? Pero lo que no contaron es cómo incrementó la tasa al día siguiente. Es decir, que en el momento que movilizaste mucho de energía, como no se hizo por conciencia el cambio, sino que se hizo a la fuerza frecuencialmente, al otro día esa represión hizo ¡puff! Y creció. Claramente, cuando vayan a ver esos estudios, van a ver que les cuentan lo mágico de que pueden generar la paz a través de la meditación, pero no te cuentan del otro día. Para mí lo mágico es contar que tenemos el poder como sociedad para transformarnos, pero si solamente nos trabajamos con frecuencia y no acompañamos con trabajo de conciencia, el trabajo es básicamente como la química, es como querer estar uniendo aceite y vinagre, ¿sí? La frecuencia es esa química, pero en el momento que saques el batidor, todo se separa de nuevo, ¿sí? Yo lo veo como el ejemplo de Europa. La Unión Europea se crea a partir de Hitler, ¿sí? Hitler declara la guerra a Europa, están todos separados. Entonces, como hay un ser que tiene tanta potencia para hacer daño, entonces se unen del otro lado. Entonces, miren qué paradójico que cuando alguien quiere dividir, lo que genera del otro lado es unión. Y esto es una paradoja que siempre se da en la Tierra. Ahora, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la Unión Europea. ¿Qué está sucediendo ahora con la Unión Europea? Se está separando toda. Porque no se une por conciencia de lo que puede ser como territorio y lo que podemos hacer como humanidad, sino que me uní por el miedo a que alguien podía ser más fuerte que yo. Cuando eso desaparece, cuando esa frecuencia potente desaparece, ahora me doy cuenta que vos sos mi competencia de nuevo. Nunca cambié el chip de la competencia, nunca cambié el chip de la guerra, sigo en el mismo chip porque nunca fue por conciencia. Entonces,
con esto digo, bueno, usemos la ley de resonancia forzada, pero al mismo tiempo tenemos que ir trabajando en la conciencia. Y esto es básicamente saber que, para mí se resume en entender que el otro es un espejo de quien yo soy. Y que aquello que el otro, por ejemplo, que ustedes están pensando de mí o sienten, tiene que ver con su mundo interno, con lo que ustedes son, con lo que ustedes están eligiendo proyectar sobre mí. Más allá de yo puedo hacerlo mejor o peor a nivel oratoria y demás. Cualquier ser humano que me cruzo en la realidad, que yo estoy seguro que es un idiota, que es un mal jefe, que me trata mal, en realidad es como yo lo veo, como yo lo siento y como yo lo percibo. Y que si quiero cambiar a esa persona, el camino más fácil y el único posible es cambiar lo que yo siento y veo en esa persona. Entonces yo creo que así se va transformando la realidad porque dejo de victimizarme, dejo de responsabilizar al otro y automáticamente vengo y transformo mi realidad. ¿Sí? ¿Hay una pregunta más allá? ¿Puede ser? Gracias. ¿Estamos bien de tiempo? Me encanta hablar de esto en un evento de música. y esto es justamente, ¿no? Es como poder ir metiéndose en estos ambientes donde parecería que la metafísica, la espiritualidad y la ciencia, que todas parecen separadas, no pudiesen convivir o estarían en contra. No, todo se va uniendo y todo tiene que ver con todo. Sí. Justamente quería preguntarte, o sea, está muy bueno, a mí la verdad me interesó un montón, ¿dónde podemos encontrar más info de este tipo o, no sé, alguien en particular para buscar o una forma...? Ok, si quieren les dejo mis, no sé si quedó ahí para pasar el PPT, perdón. Les dejo mis redes sociales. Yo tengo un libro que está gratis en Spotify, con lo cual lo pueden escuchar gratuitamente. Está el audiolibro. Me buscan como Nicolás Appelt, ¿sí? Hay un audiolibro que lo que hace ese libro es explicar justamente las 7 leyes. Son 7 leyes para poder crear una realidad, que es mentalismo, correspondencia, vibración, causa-efecto, polaridad, ritmo, generación. Y ahí es como todo el cuento completo, ¿sí? Eso que llaman karma, que llaman dharma y demás, todo eso es como que se explica ahí. Lo pueden comprar físicamente o lo pueden escuchar gratuitamente en Spotify. Siempre están las dos versiones en el mundo de la dualidad. Y siempre en Instagram, hago videos en vivo explicando cosas que me gustan y me divierten y lo hago gratuito y también hago talleres por toda Latinoamérica, ¿sí? Sí, ahí te damos. Hasta ahora hemos compartido esto en 15 países distintos, así que hermoso. Hola, buenas noches. Buenas. Quería preguntarte si vas a dar alguna otra charla dentro de poco. Si te podemos encontrar en algún otro lugar además de en las redes. No por el momento. Me pasa que generalmente estoy poco. Generalmente hago 1 o 2 países por mes. Entonces cuando me toca volver es casa de herrero, cuchillo de palo. Y nadie es profeta en su propia tierra. Es así. Entonces cuando me toca volver a Argentina, generalmente doy talleres en marzo. Y ahora estoy dando una formación en Palermo, en Pilar y en Martínez. A ver, vamos a empezar el tercer evento. Si quieren sumarse, los invito a sumarse, después me escriben, así empiezan a profundizar, pero si no, nuevamente en marzo. Hay una experiencia, que se aprovecho y se las cuento, porque son músicos, creo que les va a encantar, el 5 de octubre, en Villa Urquiza, se llama Sueño Consciente. Entonces, invito a la gente a dormir, básicamente. Es decir, ¿voy a pagar por un taller para dormir? Sí, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una pequeña charla, pero desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, cada hora que están durmiendo va a haber una frecuencia distinta que va a estar trabajando sobre ustedes mientras sueñan. Entonces, por ejemplo, vamos a tener pianos en 432 Hz, cuencos de metal tibetanos, cuencos de cuarzo, gongs de 7 metales, vamos a tener cantos líricos, vamos a tener violonchelos y chelos en 432 Hz, saumos, sí, piano ya está. Son 7 horas de que vos estás durmiendo y entras a un montón de planos del inconsciente. ¿Por qué? Nuestro cerebro tiene 4 o hasta 5 velocidades distintas. Cuando nosotros empezamos a trabajar la frecuencia desde el exterior, lo invitamos a entrar en nuevos estados cerebrales, ¿sí? Es como una droga sin droga. Es como una forma de entrar al inconsciente de forma sana con frecuencia musical. Entonces vamos escogiendo frecuencias que te lleven al inconsciente para que, por ejemplo, hay gente que vino que no podía dormir, que a partir de ahora no toma más pastillas y puede reacomodar eso. Gente que estaba con ataques de pánico que deja de tener. Sé que suena tipo evangelista y cosas, ¿no? Es como,
No, nosotros no hacemos nada, por eso ahí me corro del lugar. Yo simplemente sé cómo funciona y reorganizo un montón de músicos que son expertos en hacer eso y voy programando esa frecuencia para que vaya pasando. No todo proceso de cambio es a través de la conciencia. A veces a través del sueño es una de las herramientas más profundas para hacer cambios, porque usamos la frecuencia, ¿sí? Hay gente que la pasa mal, gente que se levanta y empieza a vomitar. Sí, es como, es muy interesante todo lo que pasa. Hay gente que tiene pesadillas toda la noche, hay gente que, generalmente la gente que nunca puede dormir dice, dormí como un tronco, no escuché absolutamente nada, justamente porque lo que te lleva es a lo primero que necesita el cuerpo. Y si necesitas descansar, por ejemplo, te apaga la tele por completo. Pero es bien sano. Gracias por la pregunta. En las redes suelo publicar todo. 5 de octubre es lo próximo que hay acá en Buenos Aires, ¿sí? Después toca Nueva York y México. Así que, si están por ahí... Hoy con el dólar 60, hay que estar por ahí. Así que, ¿alguna pregunta más? Sí, por acá. Hola, buenas. Buenas. Si vos tenés una imagen negativa de alguien y eso te hace que bajes la frecuencia, ¿cómo harías para generar una imagen positiva o elevar la frecuencia? Ok. Como reconociéndose, vos hablabas recién del espejo, que uno es espejo, somos espejos, nos reflejamos lo positivo y lo negativo, las cualidades. Total. ¿Y cómo sería poder transformar en uno para que cuando te veas en el otro no te haga mal, verlo? Genial, gracias. A ver, yo lo que siempre me pregunto cuando tengo una persona que me despierta algo bonito o algo negativo es justamente la pregunta que me hago es ¿qué me despierta? ¿Qué emoción me despierta esa persona? Porque si yo tengo un jefe en la oficina que digo que no, que es el peor, que es un déspota, que me maltrata, entonces yo puedo tomarme mi minuto de conciencia y decir ¿qué despierta en mí? Entonces lo primero que decir es me despierta ira, porque es un HDP, porque es lo peor. Ok, si dejo expresar la ira, en realidad, ¿qué sale de eso? Bueno, me doy cuenta que en realidad me gustaría crecer y no estoy pudiendo. Entonces, ok, él es la representación simbólica de que quiero crecer y no puedo. Y hay alguien que no me deja. Ok. Entonces, si voy más abajo de esa frecuencia, lo que creo es que dependo de otro para crecer. Dependo de que el otro me mire o el otro me valore para poder dar el salto. Entonces, le voy haciendo como... Es como si tuviese una escultura y le voy sacando un montón de capas. Entonces, yo uso a la otra persona para ir sacando esas capas que yo tengo, hasta que me doy cuenta, por ejemplo, que, tengo miedo a no sentirme lo suficiente y que creo que no tengo todas las herramientas para crecer. Entonces es mucho más fácil decir que dependo de mi jefe a que me dé la promoción para poder hacer lo que tengo que hacer. Hay 1000 formas, yo lo estudio a nivel biológico, por ejemplo. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Porque tengo un montón muy drásticos. Uno que sirva más porque hago sesiones individuales y trabajo justamente, una de las cosas, soy psicólogo, y una de las cosas con las que trabajo es con quitar esos traumas del inconsciente, ¿sí? Quitar esas imágenes. Estoy tratando de ver si se me ocurre un caso... parece nada que ver, les cuento un caso rápido. Una mujer hace una sesión y me dice que quiere vender su casa. Parece que nada que ver con las vibraciones, ¿no? Pero tiene que ver. Quiere vender su casa. Entonces le digo, bueno, vamos a ver por qué no se puede vender su casa. Entonces, es medio drástico al final, pero no importa. Lo voy cortando bien rápido, ya bien rápido el último. Entonces, lo voy a dar bien rápido. Entonces lo que me cuenta es que llega un viaje y el sótano de su casa está inundado, podrido, ¿sí? Entonces lo que le pregunto es, ¿qué te genera ver eso? Y me dice, me da asco, ¿sí? Entonces le digo, bueno, permitite sentir el asco. Por eso las emociones no las reprimo, no es que las quiero cambiar, es permitite sentir el asco. Se permite sentir el asco y entonces empieza a sentir en su cuerpo el asco. Y le digo, pregúntale a tu cuerpo o a tu conciencia que te muestre la primera vez en tu vida que sentiste este asco, ¿sí? No es muy feliz el caso, me dice, me estoy acordando de mi hermano que está abusando de mí, ¿sí? Y voy a decir que tiene que ver con la casa. Entonces yo le digo, ok, permitite entrar en el recuerdo del abuso, permitite entrar en ese lugar. Uno diría, qué mal terapeuta, qué maldito que le gusta hacer sufrir a la persona, pero yo necesito que salga a la luz lo que está atrapado, la emoción que está atrapada, que no le permite elevar esa frecuencia. Entonces entra en esa frecuencia, pasa por el llanto, pasa por el dolor de recordar algo que no recordaba, y cuando pasa eso dice, en realidad me siento culpable. Ok, permitite sentirte culpable. ¿Sí? Otro quizás le dice, no, bueno, pero no sos culpable, tenés 4 años. No, dice, yo le digo, permitite sentirte culpable.
¿Qué te hace sentir culpable? Siento que provoqué a mi hermano. Ok, permitite sentir que provocaste a tu hermano. Cuando se permite pasar eso, después aparece otra nueva cosa que siente. Y es, en realidad no lo provoqué a mi hermano. Están mis hermanos en la habitación y siento que se van a despertar. Entonces siento que si se despiertan mis hermanos, no me van a querer más porque voy a ser culpable de lo que hice. Entonces, de esa experiencia de la casa llegamos hasta el lugar en donde ella siente que si sus hermanos se despiertan y la ven, la van a rechazar. Una nena de 4 años dice, no puedo vivir con 4 años sola. Antes de que me rechacen y me quede sola, entonces prefiero someterme a esto, ¿sí? Porque ella se culpaba por no defenderse y algo por el estilo. ¿Qué tiene que ver con la casa? Cuando le pregunto la historia de la casa, me dice que la casa estaba en nombre de todos los hermanos, pero se la quedó ella. Y que siente que si la vende, todos la van a rechazar. ¿Se entiende? Entonces, esas cosas que nosotros estamos todo el tiempo repitiendo, que pensamos que, ¿cómo puedo afectar yo en la venta a una casa? Es que el símbolo, la imagen de lo que representa eso, en realidad es algo mucho más profundo. Cuando me encuentro con una persona que saca lo peor de mí, que saca lo mejor de mí, refleja lugares muy profundos, y entonces puedo usar esos espejos para liberarme de esas cosas y ser un ser mucho más libre, ¿no? Y la casa la vendió en 2 semanas. Chao. ¿Sí? No tengo más tiempo. Les agradezco mucho por su tiempo. Si quieren me escriben, me preguntan por las redes sociales y contesto todo. Gracias. Gracias por abrirse a escuchar esta locura.